Es mi deber republicano dar un paso al costado. Después de 2 meses de negarse a establecer una cuarentena total para Santiago, de resistirse a suspender las clases, de promover la nueva normalidad, el retorno seguro y el cafecito con los amigos, después de reconocer que toda la estrategia sanitaria del gobierno se derrumba como un castillo de naipes y de ocultar las cifras reales del número de personas fallecidas, Mañalich deja el Ministerio de Salud tras perder la batalla de Santiago. Mientras la atención hospitalaria está colapsada y la pandemia desatada, algunos expertos anticipan que el número de muertes proyectadas para el mes de agosto podría llegar a las 12.000 personas. Además de Mañalich, durante la semana pasada renunció Macarena Santelices al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en medio de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones feministas, siendo reemplazada por Mónica Salaquet, quien también estuvo envuelta en polémicas en el pasado por haber estado en contra de la ley de postnatal y haber tildado de valiente a la niña de 11 años que fue madre tras una violación. Así, luego de un primer semestre desastroso, el gobierno intenta ordenar sus filas, tras la figura del nuevo ministro de Salud, Enrique París, y de un acuerdo económico-social que aumenta sustantivamente el ingreso familiar de emergencia. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando señales que permitan vislumbrar un horizonte con menos temor y más esperanza. Después de 3 meses, estas señales aún no llegan. Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos en el nuevo capítulo de Tiempo de Cuarentena, en un formato que es especial. Definimos los días jueves hacerlo de una manera diferente, y yéndonos a la contingencia, al análisis más desde la Diputación, desde el equipo de la Diputación Ciudadana y Humanista que representamos. Queremos presentar entonces en este contexto, de este nuevo formato, al anfitrión y al diputado de la Diputación Ciudadana y Humanista, Tomás Hirsch. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Muy bueno Muy probar bien. distintos formatos, así que genial que tengamos una buena conversa hoy día y seguramente nos van a acompañar muchas amigas y amigos, sobre todo si es que vamos analizando lo que ha pasado en la semana, así que yo, materia dispuesta. Genial. Esa es la idea, comentar un poquito la actualidad de la semana, que la gente también vaya comentando por redes. Una cosa antes no podemos olvidar, hace 2 días atrás, 3 días me parece, que a modo de efeméride, 33 años se cumplieron de la matanza de Corpus Christi, o la Operación Albania, que también tiene otro nombre, así que nuestro recuerdo y nuestro homenaje a esas personas que fueron asesinadas en dictadura hace 33 años exactos atrás. Bueno, Tomás, ya que vimos este video introductorio, ¿qué te parece estos cambios de ministro y sobre todo el nuevo ministro de Salud, las primeras medidas que se tomaron en el gobierno, las medidas sociales que anunció el presidente y las medidas que este nuevo ministro está tomando? ¿Qué te han parecido hasta ahora? Bueno, en primer lugar decir que el ministro Mañalich no resistía un día más en el gabinete. La verdad es que era totalmente impresentable mantener a un ministro que había manipulado las cifras, y eso por ponerlo un modo suave, porque uno ya no sabe directamente si se mintió con las cifras, se las escondió o cuáles fueron las intenciones que estaban operando. Pero cuando finalmente ese viernes en la noche nos enteramos por CIPER, por el periodismo de investigación, que pucha que ha sido importante y quiero destacarlo hoy día, tanto el de CIPER como el de Alejandra Matus, Mónica González, gente que es la que ha permitido saber realmente lo que está pasando, nos informan que hay cifras entregadas a la Organización Mundial de la Salud de más de 5.000 muertos en Chile, cuando acá se estaba informando de alrededor de 2.800, o sea, la mitad casi. Pero además nos habíamos encontrado con que pasamos a ser uno de los países con la tasa más alta de contagios por millón de habitantes, una situación descontrolada, una política de cuarentenas dinámicas que no funcionó en ningún lugar del mundo y que aquí se insistió. La verdad es que no aguantaba más la situación de ese ministro. Las puertas cerradas para quienes pensaban de otra manera, descalificación al colegio médico, a los académicos, a espacio público, que hizo un análisis muy profundo de la situación. Finalmente, no porque quisiera el gobierno, sino porque levantamos la voz con fuerza, tuvo que salir. Uno hubiera esperado que se pusiera alguien con otra mirada, con un enfoque diferente, alguien que proviniera, por ejemplo, del colegio médico, la misma
presidenta del colegio médico, creo que habría sido un tremendo aporte, o algún académico. Se pone al ministro París, que es alguien que venía en realidad descalificando también, atacando a quienes planteaban cosas diferentes. Por cierto, en los primeros días él da señales distintas y no podía ser de otro modo, entonces abre las puertas a organizaciones gremiales, a los alcaldes. Yo creo que eso ha estado bien, creo que ha sido importante, pero ya vimos cómo fue funado cuando fue al Hospital San José, porque aquí hay problemas muy graves y muy urgentes que no se han dado respuesta. El hacinamiento que hay en los hospitales, la situación que hay de un colapso de todo el sistema público, obliga hoy día a respuestas mucho, mucho más drásticas, como las que se están planteando, por ejemplo, de una verdadera hibernación para ciudades como Santiago, Valparaíso y otras. Tiene el beneficio de la duda en estos primeros días, yo al menos se lo doy, esperemos a ver efectivamente cómo está respondiendo, pero tal como pone alguien ahí, sí, un homenaje a la primera línea de salud, quienes realmente se la han jugado por entero, quienes no han parado un minuto, quienes están muy destruidos incluso en los testimonios que uno les escucha por las situaciones que les toca ver a diario, de gente que muere sola, sin posibilidad de tener ni siquiera contacto con sus parientes, y que también ya están enfermándose por miles y muriendo muchos, es la gente del mundo de la salud. La verdad es que todos los trabajadores y trabajadoras, todos los funcionarios, desde el médico más especializado hasta ese joven que está empezando a trabajar en alguna posta de primer auxilio, en algún lugar rural, son hoy día los héroes de nuestra época. Pero no basta con aplaudirlos, hay que entregarles todos los elementos de apoyo que les permitan cuidar su propia salud y atender adecuadamente a quienes están desbordando hoy día los hospitales. Así es que veamos en estos días cómo responde el ministro, pero lo que es claro es que el ministro Mañalich no podía durar un día más. Y tan grave fue lo que hizo, y con esto termino, Danilo, que estamos estudiando seriamente la posibilidad de una acusación constitucional contra el exministro, porque la irresponsabilidad fue demasiado, demasiado grande y significó en definitiva poner en riesgo la vida de miles de personas. ¿Y esa posible acusación se está estudiando a nivel de oposición en general? ¿Cómo se está viendo eso? No, todavía no hay un acuerdo general de la oposición. Esta es una propuesta que surgió de algunas diputadas y diputados, lo hemos estado conversando con la diputada Claudia Mix y con otros. Ella es una de las que tomó la iniciativa, ella participa en la Comisión de Salud, pero hay que conversarlo todavía con el resto de las bancadas a ver si hay piso político. Yo creo que argumentación jurídica y técnica hay suficiente, pero tú sabes que en la acusación constitucional también prima una cuestión política, y desde ese punto de vista es importante construir primero el acuerdo con el resto de las bancadas de oposición. Tomás, ¿y qué te pareció el anuncio del presidente que hizo en cadena nacional, esto que se aumenta el ingreso mínimo a 100.000 pesos por persona, bueno, en ciertos márgenes, ¿no? ¿Qué te pareció eso? ¿Es un avance esa medida? Bueno, en primer lugar, es un reconocimiento muy fuerte de que el gobierno se había equivocado cuando fijó un ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos y decreciente, como lo hizo la primera vez, cosa que nosotros rechazamos. Y le planteamos al gobierno que tenía que ser un ingreso más alto y además que se mantuviera en el tiempo. Nos degradaron, nos descalificaron, dijeron que no teníamos idea, que estábamos exagerando. Bueno, a poco andar quedó demostrado que lo que decíamos era correcto. Se necesitaba un ingreso más alto. Nosotros hubiéramos querido que hubiera estado sobre la línea de la pobreza, pero quedamos bastante cerca. Yo creo que 100.000 pesos mensuales, que se mantiene por 3 meses, que se prolonga en principio un cuarto mes y que se deja abiertas las puertas para un quinto y sexto mes, ya permite llevar un poco más tranquilidad a la familia. Ahora lo importante es que les llegue, porque en el caso del primer ingreso familiar de emergencia, la verdad es que le llegó solo al 38% de las familias que podían aspirar a recibirlo. Entonces aquí hay mucha traba burocrática, hay mucha letra chica, hay mucha manipulación de las cifras de ingreso de las familias. En todos esos temas pusimos ahora varios elementos que lo corrigen. Lo aprobamos en la Cámara de Diputados, se fue al Senado
En el Senado se modificaron algunos puntos y me acaban de avisar hace pocos minutos que vamos a tener una sesión de la Cámara de Diputados mañana, viernes. Vamos a tener una sesión, digo mañana viernes para que quede claro que este es un programa en vivo. Sí. Hoy día es jueves en la noche. Mañana viernes vamos a tener una sesión de 4 de la tarde hasta las 6:30 más o menos, 7, para revisar las modificaciones que se hicieron en el Senado y ver entonces si ya está listo para ser aprobado el proyecto, convertirlo en ley y que las familias empiecen a recibir cuanto antes este ingreso familiar de emergencia. Tomás, quería hacer un paréntesis porque entre medio hay mucha actividad acá en el distrito y vamos a ver también el tema parlamentario, pero ahí nuestro director nos puede mostrar datos de... estamos ligados mucho a actividades sociales solidarias, ¿no? Que ahí también, Tomás, nos puedes contar, pero hay mucha iniciativa. En Peñalolén La Reina pueden conectarse con una de nuestras integrantes del equipo de la Diputación que es parte de esta cadena solidaria muy, muy extensa a nivel distrital y a nivel de, bueno, en todos lados hay en realidad. Está Llovinesa Mujica, ahí está dato a la cuenta, Scotiabank, a nombre de ella, el Ruth y su mail, y ella está ligada a las ollas comunes en Peñalolén y a diversas campañas para contar harina, para hacer pan, tema de los hornos, hay como varias campañas temáticas en Peñalolén y en La Reina también. Y en Lo Barnechea entiendo que también hay justamente, a través de el Instagram de Barnechea-solidaria. Con eso se conectan, le mandan el mensaje por interno, por Instagram o al WhatsApp que aparece ahí y se pueden conectar para poder ayudar a los vecinos del Cerro 18 de Lo Barnechea. Tomás, cuéntanos un poquito de eso también antes de seguir con lo parlamentario propiamente tal, de Congreso, del Paraíso, bueno, las actividades de acá del distrito. La verdad es que las actividades han sido muy relevantes. Yo diría que se encuadran dentro de esta idea de que el pueblo ayuda al pueblo. Hoy día pretender, esperar que el gobierno resuelva los tremendos problemas que tienen las familias chilenas sería un gran error, porque es el mismo gobierno el que ha creado esos problemas. Tenemos un gobierno que ha mantenido y profundizado un modelo neoliberal que ha generado una inequidad tremenda, tal como se decía en el informe de Bloomberg en Estados Unidos, que no es precisamente un medio de comunicación o un análisis de izquierda, sino que es más bien de tipo tecnológico, tecnocrático. Sí. Decía, Chile pretendió hacer política de país rico y no se dieron cuenta que en realidad es un país inmensamente lleno de gente y familias pobres. Esa es la realidad que venimos denunciando hace mucho tiempo. En esa pobreza, en esa situación de carencia, la gente es tremendamente solidaria. A mí me llama la atención cómo la gente se cuida entre sí. Y cuando ven que hay una familia vecina que no tiene para comer, se organiza inmediatamente algo. Y al que le falta el gas, se organiza una colecta, un bingo, se compra gas, se organizan ollas comunes, pasaje comprando juntos. La verdad es que es muy emocionante ver lo que la gente hace. Nosotros estamos colaborando, pero es la gente, los vecinos, los pobladores, las familias, las que realmente están moviendo esto. Y lo están haciendo, yo diría que en todo Chile, porque estuve hablando con algunos diputados de regiones muy lejanas y están haciendo exactamente lo mismo. En Santiago, anteayer con la gente de la comuna de Pudahuel, la gente de Ucamau, en otros lugares, todos se están organizando actividades. En nuestro caso estamos colaborando con ollas comunes, con compras de gas, con familias que hacen esto, comprando juntos, con pasajes que se organizan en Peñalolén, con hornos para hacer pan, masanderías populares, en Villa La Reina, otra actividad. Acá mismo en Las Condes, en la zona de Colón Oriente, hay mucha necesidad. En este distrito la gente cree que está todo resuelto porque el barrio alto, la zona oriente. No es así, hay necesidades tremendas. Pero yo valoro muchísimo, muchísimo, Danilo, la tremenda solidaridad que ha tenido la gente para ayudarse unos con otros. Eso ha sido destacable, maravilloso, y creo que de ahí podemos sacar mucha fuerza para actuar en conjunto hacia adelante. Y a propósito del tema del gas, me voy a parar 3 segundos a apagar un balón de gas aquí porque está... Genial, genial. Ahí estábamos leyendo algunos comentarios de personas en redes sociales que, bueno, estaban comentando de lo que estábamos hablando muy bien. Tommy, un saludo del Ecuador. Tus amigos humanistas te queremos y eres un ser humano referencial. Mayra Castañeda, de Ecuador. Muchas gracias, ahí. Ecuador. Pero Tomás, también están con mucha dificultad en Ecuador. Les ha sido muy
complejo. Desde antes. Yo sé que los humanistas de Ecuador están apoyando mucho en distintas campañas, así que un saludo para allá. Genial. Ahí también dice el señor Saludos Diputado, recuérdele, extraviados, Chile 18.000 extraviados. Bueno, hay hartos comentarios Sí, por redes, así ese es que otro tema en todo caso, y hemos estado trabajando en ese tema, hemos estado impulsando también a la gente que está en eso con un proyecto de ley que lo estamos ya trabajando desde el 2018-2019, pero ya hace bastante tiempo. Lamentablemente sabemos lo lento que es todo este proceso acá en Chile, pero es un drama que afecta a muchas familias, así que un saludo para ellos con quienes hemos estado muy unidos durante este tiempo. Tomás, y en lo que es distrito todavía, lo que es territorio, arraigo, ¿has tenido reuniones con organizaciones, con vecinos, con, qué sé yo? Cuéntanos un poquito de eso, reuniones obviamente por Zoom, ¿no? No se puede de otra manera hoy día, pero ¿cómo ha estado Sí, eso? yo diría que estamos teniendo más reuniones que antes, lo que pasa es que efectivamente ahora son por Zoom, pero la necesidad es grande y por lo tanto hay mucho que coordinar. Mira, nos hemos Ajá. juntado por un lado con organizaciones sociales, con dirigentes sociales, sobre todo dirigentes sociales, para ver cómo nos vamos coordinando en las distintas necesidades. Hemos estado reunidos también con los comités de vivienda que siguen con su tema propio, que es la vivienda, pero además están viendo cómo impulsan otras actividades. Con la gente que está organizando esto que sale acá en este momento, la macendería solidaria en Sí. Peñalolén. La misma se está intencionando ahora en Lo Barnechea. Pero también nos hemos reunido con los alcaldes y las alcaldesas, porque hemos querido Ajá. conocer de ellos. Yo he estado con la alcaldesa Carolina Leitao de Peñalolén, con José Manuel Palacios de La Reina y con el alcalde Cristóbal Lira de Lo Barnechea, porque hemos querido saber qué es lo que están haciendo las municipalidades, cómo están viendo los temas, y además les queremos canalizar las demandas, las necesidades que las vecinas y los vecinos nos están haciendo. Así que yo aprovecho este programa para decir que toda la gente que tiene algo que denunciar o algo que solicitar o una situación complicada, nos la haga saber a la Diputación y nosotros lo vamos a ir canalizando con los distintos municipios. Genial. Esas reuniones, ¿cómo las evaluarías con los alcaldes y alcaldesas del distrito? Bueno, de parte Sí, del creo que distrito. fueron muy buenas para conocer lo que se está haciendo. Creo que más allá del color político, los alcaldes conocen muy bien la realidad local. Por eso que yo he insistido tanto que en el Comité Nacional por el COVID tienen que incorporarse a los alcaldes, porque tienen la percepción, saben lo que está pasando. Yo he visto buena disposición de ellos, insisto, de derechas y de izquierdas. Aquí no he visto diferencia política. Y los he visto muy comprometidos. La alcaldesa Leitao en Peñalolén nos comentaba que evidentemente los sistemas de salud están muy sobrepasados, que el hospital Tisné está al borde, al límite, que están con mucha demanda de gente por ollas comunes. Ellos más que promover las ollas comunes que complican porque implica que la gente sale y se reúne, están reforzando la entrega de alimentos. Sabemos que la canasta o caja de alimentos del gobierno ha sido muy lenta, muy burocrática, bastante ineficaz ese procedimiento, pero en los municipios se ha ido reforzando. En Barnechea, por ejemplo, llegaron 4.000 cajas del gobierno, pero el municipio puso 8.000 cajas adicionales. Y desde ese punto de vista, nosotros como diputados necesitamos tener muy buena comunicación con los municipios, con los alcaldes y su equipo, porque es mucha la gente que llega a nosotros y nos solicita la ayuda que es muy necesaria y muy urgente. Yo he tenido buena respuesta, creo que estamos bien comunicados y bien conectados y eso en este momento es algo que puede ayudar muchísimo. Tomás, y entrando en la... Uy, tremendo comentario que llegó. Leámoslo. Quería saber si se ha investigado la ayuda que ha hecho el municipio de Lo Barnechea a las personas del campamento Cerro 18, ya que hace un tiempo no estaban yendo ni a sanitizar, ni a entregar cajas de mercadería municipal, ni a hacer test, solo estar en ese campamento. Lelito Romero. No sé Bueno, si... yo he tenido información de la gente del campamento y estamos muy comunicados con ellos y con ella, con todas las dirigencias del Cerro 18, de la toma y del cerro en Ajá, general, y tenemos confirmación que a todos ellos les llegaron las cajas con alimentos. Yo no lo ya. diría si es que no tuviera la confirmación de ellos mismos. Por cierto, al comienzo se utilizó un poco la cosa, como siempre, con
con propaganda, en fin, pero vimos ese comunicado del gobierno bastante grosero y grotesco, ¿no es cierto?, en que ordenaba que se tomaran fotos y se saludara al presidente. Bueno, afortunadamente logramos detener todo eso. Se ha estado entregando, se entregó a todas las familias, están planificando una segunda entrega, eso me parece también muy relevante. Nosotros insistimos mucho que se incluyera a las tomas, no se puede dejar fuera a alguien porque está en una toma, porque igual tienen que comer los niños. Así es que eso ha funcionado. Lo otro que hemos estado fiscalizando es las cajas, las otras cajas que son las de la Junaev, y ahí hemos encontrado que hay algunos problemas, hay muchos a quienes no le han llegado las cajas Junaev o le han llegado con menos producto de los que debieran contener. Así es que yo he hecho un reclamo ante la Contraloría para que tome carta en el asunto e investigue qué está pasando con esas cajas que son tan importantes porque tienen los elementos fundamentales de nutrición, proteínas, calorías para los niños y niñas de la familia del distrito. A propósito de oficiar y fiscalización, Tomás, una de las labores del Parlamento, ¿no? Es eso. Bueno, TVN, que es un caso, bueno, el canal público que siempre da dolor de cabeza a sus, bueno, no sé, en realidad es bien dudoso el tema de, siempre está en crisis, ¿no? Constante crisis, siempre echando a un montón de periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Y hoy en día quieren vender el edificio de TVN, igual lo tienen arrendado para eventos y todo desde hace mucho antes, pero ciertas partes del edificio, pero quieren ahora venderlo completamente. Y tú creo que iniciaste una labor de fiscalización de eso. Cuéntanos un poquito de eso, Tomás. Sí, efectivamente apareció la noticia de que estaban poniendo a la venta, incluso habían contratado una corredora internacional que es Colliers International, que es una tremenda empresa, así que nos llamó mucho la atención. El tema es grave, no solo porque se quiera vender el edificio, sino porque de algún modo eso ya significa un primer paso del desmantelamiento de un canal público. Tal como tú dices, aquí han habido mucha irregularidad desde hace muchísimo tiempo. Hay una muy buena columna que se ha publicado recién de Luis Breul, que es un experto en comunicación y particularmente en el tema de televisión nacional, en que él relata toda la historia de este proceso que es muy larga, de cómo se terminó convirtiendo el directorio de Televisión Nacional en una caja pagadora de favores a quienes van dejando ministerios o otros cargos públicos. Se le han pasado cientos de millones de dólares y terminan en un hoyo negro, no se sabe qué pasa con eso. Pero nada justifica que pretendan hacer algo tan grave como desmantelar y eventualmente cerrar un canal público. Por lo contrario, los canales públicos son fundamentales para la democracia, son fundamentales para generar espacios de participación, debate, de la diversidad de un país. Por eso que frente a esa noticia yo inmediatamente oficié, porque es una de las labores que tenemos como parlamentarios, sí, fiscalizar adecuadamente, oficié a Televisión Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, al Ministerio de Secretaría General de Gobierno y al Ministerio de Hacienda para que informen si es real que se está poniendo a la venta, por qué se está haciendo, qué planes hay para Televisión Nacional, si está la intención de desmantelarlo o cerrarlo o si van a continuar apoyando este canal. Vamos a ver qué nos responden. Lamentablemente los oficios tienden a demorar bastante la respuesta, pero si no tenemos una respuesta satisfactoria, vamos a ir a la Contraloría con este tema porque nos parece que es de la máxima gravedad e importancia. Otro tema que estamos fiscalizando, entiendo, es el tema de este que se anunció, ¿no? De endurecer las medidas contra las personas que no hagan caso a los dictámenes de la autoridad respecto a la cuarentena. ¿Qué nos puedes contar de eso, Tomás? Mira, frente a la cuarentena, es muy importante que la gente las cumpla. Sí. Tenemos en Santiago un... No, ahí sí parece, no sé. Sí, tenemos en Santiago un nivel muy bajo de cumplimiento. Hay comunas en que circula el 93% de la gente. Como las comunas de la zona sur, La Pintana, Los Espejos, y en otras el 80%. Pero incluso en comunas como Las Condes, Vitacura, hay entre un 40 y un 50% de circulación habitual. Eso es grave porque eso no detiene la pandemia. Pero hay que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que la gente necesita comer.
necesitan llevarle alimento a sus hijos, necesita conseguir el sustento diario porque son cientos de miles de personas que viven del día a día. Y mientras el gobierno no garantice la ayuda social para estas familias, bueno, la gente va a seguir saliendo. Teniendo en cuenta eso, me parece muy absurdo que el gobierno pretenda además castigar, condenar, meter presos a quienes salen angustiadamente a buscar comida. Nadie sale por gusto, nadie sale porque quiere contagiarse y poner en riesgo a su familia. Lo hacen por necesidad. Por eso que yo rechacé este proyecto de ley en esos aspectos, en términos de meter a la gente a la cárcel. Me parece inaceptable. Pero aquí hubo una jugada muy sucia del gobierno, porque ayer, cuando finalmente se aprobó el proyecto de ley, el diputado Marco Ilavaca inmediatamente reclamó inconstitucionalidad. Sacamos las firmas anoche y hoy día en la mañana. Yo firmé también esa declaración de inconstitucionalidad para llevarlo al Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno, insisto, en una jugada, pero absolutamente antidemocrática, declaró que el proyecto ya estaba promulgado y que por lo tanto no se podía ir al Tribunal Constitucional. Es decir, entre gallo y medianoche se apuraron de promulgarlo. De todas maneras, parece que le salió mal la jugada porque el Tribunal Constitucional mañana viernes va a revisar esta impugnación que hicimos y yo espero que se busquen mecanismos para fortalecer la cuarentena, pero no a costa de meter a la gente a la cárcel. En las cárceles hay hacinamiento, en las cárceles hoy día hay un aumento también del mismo, de los contagios, y sería una irresponsabilidad pretender resolver este tema metiendo gente a la cárcel cuando lo que hay que hacer es garantizarle el sustento para su familia y con eso la gente se va a quedar en sus casas. Tomás, y otro proyecto de ley que tú has estado involucrado y que también estuvo como cuestionado respecto a su constitucionalidad o no, su viabilidad o no, este tema de ponerle como coto a los abusos de la ISAPRE, ¿no? ¿De qué se trata este proyecto de ley y cómo fue que está avanzando? Porque parece que sí está avanzando. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que no pudieran la ISAPRE subir las tarifas de sus planes, cosa que intentaron Sí, hacer en medio de la pandemia. Y a mí me sí. pareció realmente chocante cómo se puede intentar hacer negocio y hacer más ganancia en medio del drama de las familias que están viendo cómo se mueren sus seres queridos. O sea, la verdad es que lo encontré absolutamente inmoral. Por eso presentamos inmediatamente un proyecto de ley que impide alzas en las tarifas de la ISAPRE mientras estemos viviendo la situación de emergencia de la pandemia y hasta 90 días después. Intentaron declararlo inconstitucional, efectivamente, intentaron que no se pudiera ver, defendiendo los intereses y los negocios de la ISAPRE, es insólito. Bueno, pero afortunadamente en la comisión se revisó el proyecto y se lo votó a favor de la constitucionalidad, así que además se lo fundió con otros proyectos, se lo fusionó y eso permite que hoy día se pueda empezar a ver. Yo espero que vea la luz, yo espero que sea aprobado en la comisión, creo que va a ser así, y con eso pase a la sala y podamos aprobarlo y garantizarle a todas las familias chilenas que al menos durante este periodo no hay ninguna posibilidad o no va a haber ninguna posibilidad que les suban las tarifas de sus planes. Hay una pregunta de redes sociales. Marcelo Rojas dice, diputado, ¿cómo hacemos para que suelten nuestros fondos de las AFP? Que también ha sido un tema que ha estado rondando. Es una muy buena pregunta, porque los fondos de la AFP nos dicen todo el tiempo que son privados, que son nuestros, que es nuestro ahorro, y Sí, resulta que es la única propiedad privada a la que no podemos acceder. A los neoliberales les gusta tanto llenarse la boca con la propiedad privada, con que no se puede expropiar la propiedad privada. Bueno, ok, entonces déjenme usar lo que es nuestro. Ah, no, eso no se puede. Eso está para los bancos, eso está para los grupos económicos, eso está para que las grandes corporaciones puedan acrecentar sus negocios. La verdad es que hemos presentado también proyectos sobre esto y lo han declarado una y otra vez inconstitucionales, lo cual de paso deja ver que esta es una mala constitución. Deja en evidencia que necesitamos una constitución democrática que garantice derechos. En todo caso, hoy día
hubo un fallo muy importante al respecto. Como sabemos, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó que a una mujer que pidió retirar sus ahorros para poder pagar la hipoteca de su casa, porque pasó de tener un sueldo de 1.200.000 pesos a tener una pensión de 185.000 pesos. 185.000 pesos, con lo cual no tiene cómo pagar la deuda hipotecaria de su casa. Y por otro lado tiene 46 millones emposados en la AFP. Bueno, este es un fallo histórico, porque es primera vez en Chile que una Corte de Apelaciones ordena que se le devuelvan los fondos. Creo que es muy importante y puede abrir la puerta para que finalmente se haga justicia y se permita que esos fondos que han cacareado tanto tiempo, que le pertenecen a los ahorrantes, bueno, los puede retirar para utilizarlo, sobre todo en un momento de tanta necesidad como el que vivimos hoy. Totalmente. Tomás, y otro tema de parlamento, de legislación. Anunciaste hoy día por Twitter y por redes sociales este proyecto que intenta ayudar a los becarios del antiguo CONICYT, ¿no? En el extranjero, que están bien complicados en Europa y en otros continentes. ¿De qué se trata ese proyecto? Sí, pues como vemos, hemos tenido una semana muy Sí, intensa. harto proyecto. Sí. La verdad es que sí, porque hay muchas dificultades, hay muchas necesidades, hay mucha gente que está muy angustiada. Y un grupo de esa gente son los becarios que están haciendo doctorados en el extranjero. A muchos y muchas se les terminó la beca y lo que se está pidiendo es que se les renueve la beca por lo menos por 6 meses para que puedan sobrevivir durante esta etapa, porque además no pueden regresar a Chile, porque no hay vuelos. Pero además, en algunos países se les vencieron las visas y por lo tanto están hoy día entrando a estar ilegales. Entonces, imagínate, tiene un becario haciendo un doctorado en el extranjero, alguien que después puede aportar muchísimo a Chile en distintas ciencias y que hoy día no tiene cómo sobrevivir, no tiene cómo volver y además está en una situación de ilegalidad. Entonces, habíamos citado para ayer miércoles al ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Kub, a la Comisión de Ciencia en la cual participo y lamentablemente poco antes de la sesión nos dijo que no iba a poder llegar y tuvimos que suspenderla, lo cual es bien grave. Es bien grave porque esta gente no puede esperar, están muy complicados. Así es que yo he oficiado efectivamente para que se busque una solución y presenté un proyecto de resolución que va a ser votado el próximo martes en el Congreso para que el gobierno entregue los elementos y las herramientas para que estos becarios puedan tener recursos, volver a Chile y contar con las visas necesarias mientras siguen en otros países. Ok, proyecto de resolución entonces. Es un proyecto de resolución que significa que el Congreso le solicita al presidente a llevar adelante las medidas que estoy mencionando. Recursos, mecanismo para regresar a Chile y arreglar la situación de visa en los países en que están. Tomás, ya saliendo del tema parlamentario y yéndonos un poquito al tema nacional, hay varios, bueno, nos quedaron algunos temas que ya comenzamos a intercambiar al inicio del programa, pero bueno, tenemos una campaña que se inició hoy día por Amnistía Internacional Chile, así como en Estados Unidos se asesina a jóvenes afroamericanos. Rachel Brooks fue el último que estalló y continuó el estallido en Estados Unidos, en Atlanta ahora y en todos lados. Bueno, en Chile tuvimos varios casos de violación a los derechos humanos en el estallido, además de jóvenes mapuches que también han sido asesinados. En este caso, por el caso de Gustavo Gatica, de Gustavo Gatica, Amnistía Internacional lanza una campaña. ¿Qué te parece, Tomás, este tema para presionar a la justicia? Porque no pasa nada, no avanza la justicia en el caso de Gustavo Gatica, ni en ningún caso de violación de derechos humanos del estallido, por lo menos. No avanza la justicia porque no quieren que avance, definitivamente. Piensa tú que Carabineros y luego el ministro del Interior en su momento dijeron, cuando se produjo este horroroso hecho, esta violación a los derechos humanos brutal
que significó dejar ciego a Gustavo, pero no solo a él, sino que a varios, Fabiola Campillay. a Fabiola Campillay, no, pero y además cientos de otros con daños oculares gravísimos. Cuando se produce la situación, el ataque a Gustavo, inmediatamente el ministro del Interior dice que en el muy corto plazo van a poder informar quién fue el responsable, ya que hay cámaras, las GoPro, etcétera. Sí. Han pasado 6, 7, 8 meses y no tenemos absolutamente ninguna información. Le hemos planteado innumerables veces al ministro Blumel cómo es posible que no entregue la información, cuando en otros casos que a ellos les interesan descubren, ¿no es cierto?, a los responsables en pocas horas. Sin embargo, cada vez que asesinan a un joven mapuche o con toda la violación a los derechos humanos que cometieron después del estallido, no hay absolutamente ninguna sanción, ningún responsable condenado por la justicia. Y eso me parece tremendamente grave. Eso habla de un país en el que se violan sistemáticamente, y repito, sistemáticamente los derechos humanos y no hay ninguna sanción. Por eso me parece tan importante esta campaña de Amnistía Internacional, porque no se están logrando resultados con las acciones que hemos emprendido acá en Chile y por lo tanto necesitamos toda la ayuda, todo el apoyo, toda la solidaridad concreta internacional para que el gobierno efectivamente responda. Y si eso no fuera así, yo creo que habría que avanzar a boicot internacional hacia Chile y sus productos, de tal modo que les duela por donde sabemos que son sus intereses, que son siempre los negocios. Bueno, hay que boicotear hasta que efectivamente se entregue una respuesta, se investigue, se sancione y se condene a los responsables de este caso, que es tal vez de los más horrorosos que hemos conocido en el último tiempo. Otro caso, Tomás, es Alejandro Treuquil, ¿no? El huerquén que fue asesinado en extrañísimas circunstancias hace poquitos días atrás, también en el sur. Y otro caso que ha pasado ahora hace poquito es la querella que puso Carabineros defendiéndose contra las tesis, que fue una cosa que llamó muchísimo la atención. O sea, preocupados de eso ahora, ya como el mundo al revés, ¿no? Tú lo dijiste así en Twitter, el mundo al revés. Sí, pero no solo es que están defendiéndose, ni es que estén preocupados ahora Carabineros. Es insólito. O sea, creo que no hay dos personas que no lo pueden entender. Es decir, Carabineros que violó los derechos humanos, que asesinó, que torturó, que violó, que abusó, que dejó ciegos, ahora viene a decirnos que las tesis están violentándolo a ellos. Sí. Las tesis por lo que han cantado, por lo que han dicho, por lo que han denunciado. Eso es lo que ellos llaman violencia. No es violencia lo que ellos hicieron prendiendo fuego probablemente ellos mismos al cine Arte Alameda. No es violencia lo que ellos hicieron persiguiendo jóvenes que luego cayeron a un pozo y murió uno de ellos. No es violencia los cientos de disparos que hicieron dejando con daño ocular irreversible a muchas y muchos. No es violencia las denuncias de abuso y de violación incluso contra Carabineros. Entonces, francamente, acá estamos con el ladrón persiguiendo al juez. Yo creo que esto, si fuera otra situación, nos reiríamos, digamos, porque es tan ridículo y tan absurdo. Pero lamentablemente nos encontramos con un ministro del Interior que avala lo que hace Carabineros, que lo considera adecuado, que dice que tienen derecho, en vez de estar abocado él mismo a buscar la información que hemos estado hablando recién para determinar la responsabilidad de Carabineros en la violación de los derechos humanos. Todo mi apoyo a las tesis, todo mi apoyo y creo que el de todas y todos en este país. Así es. Habían algunos comentarios de redes sociales, a ver si el señor director nos hace. Teresa Muñoz, pero Tomás, hay muchos universitarios en Chile que están en lo mismo, se referirá, me imagino, al tema de las becas, ahí ya me perdí un poquito. Sí, me imagino que sí, y efectivamente, pero nosotros en este momento desde la Comisión de Ciencia estamos viendo este tema de los becarios que están fuera de Chile en doctorado, pero también hemos planteado que se elimine el CAE, que se suprima el CAE y que las deudas por el CAE se condonen
para que los universitarios chilenos efectivamente no sigan con esa sobrecarga que hoy día tienen total imposibilidad de pagar. Así que comparto lo que nos están planteando. Así es. ¿Qué otra pregunta había por redes sociales? Al parecer había llegado algo más. No, parece que no. Bueno, Tomás, ya para ir cerrando, el concepto este de pliego popular, la oposición, ¿en qué está? Ahí está esa iniciativa, hay otras más o menos. ¿Cómo lo ves tú el rol de la oposición en estos minutos? Yo creo que hay un esfuerzo en algunos sectores de converger en torno al primario. Eh, y el primario hoy día es las demandas por cubrir las necesidades de millones de familias chilenas. No nos olvidemos que aquí hay más de 1 millón de personas que o bien han perdido su trabajo o están con esta suspensión temporal, pero que les significa ir reduciendo drásticamente sus ingresos. Por lo tanto, acá hay necesidades sociales urgentes y hay necesidades también en términos de tema sanitario que son urgentes. Entonces, muchas y muchas organizaciones hemos ido convergiendo en torno a este pliego. Partidos políticos, organizaciones sociales, nosotros también como corriente humanista nos hemos ido sumando y esto va en el mismo camino en que hemos ido dialogando con otras organizaciones. Quiero decirte en ese sentido que nosotros hemos estado dialogando con el Partido Comunista, con Jorge Sharpis, toda su gente, con UNIR, en torno a Marcelo Díaz y otros grupos. Tenemos reuniones previstas con Igualdad, mañana mismo, con el PRO, con la Federación Regionalista Verde, porque nos interesa tener mucho diálogo, mucha reflexión conjunta. Yo creo que la unidad no es un pegoteo, la unidad se logra en acciones conjuntas que tienen que ver con responder a las demandas ciudadanas y estamos tratando de fortalecer ese camino. Y yo creo que ese es el camino desde el cual pueden surgir futuras convergencias también. Más que estar pensando hoy día en pegoteos electorales, hay que pensar en cómo respondemos, cómo nos ponemos a la altura de las tremendas necesidades que hay y desde ahí ir viendo cómo hacemos una construcción futura. Tomás, para cerrar, bueno, leamos este comentario. Sebastián Valenzuela, Madrid, en una nueva constitución debe ser un derecho explícito poder manifestarse. Nunca más puede ser criminalizada la protesta. Tomás, para cerrar, ahí, bueno, nombrar el tema de los mapuches, que ya hemos comentado antes, el asesinato de Alejandro Treuquil y tantos otros previamente, ¿no? Tú eres un diputado humanista, independiente del tema formal y partido y qué sé yo, de la corriente del siloísmo, ¿no? De ese humanismo. Este humanismo tiene muchas herramientas para el ser humano, ¿no? Para la transformación social, pero también personal. Y en estos momentos de tanta crisis, de tanta angustia, uno cuando que ve que la muerte y la enfermedad lo va rodeando a todos, bueno, ¿qué le podría decir a las personas que están en cuarentena, quizás están ahí en sus casas, pero quizás no están tan sufriendo en términos de que se murió alguien tan cercano, pero lo ven que se acerca y sienten esa angustia? ¿Qué les podría decir a esas personas desde esa experiencia del humanismo, ¿no? ¿Cómo abrir futuro? Que finalmente eso es lo que se necesita tanto. Yo les diría que efectivamente estamos viviendo un momento muy difícil, muy complicado, pero que el ser humano ha vivido momentos duros y difíciles a lo largo de la historia muchas veces. Y más allá de la estupidez de unos pocos, más allá de la mezquindad de unos pocos, más allá de la mirada corta que tienen a veces los gobernantes, el ser humano siempre ha logrado encontrar los caminos, siempre ha logrado salir adelante, siempre ha logrado crecer fruto de las dificultades. Y a mí no me cabe duda que, aun cuando esta situación es difícil, vamos a salir mejor, vamos a fortalecer la solidaridad, vamos a fortalecer lo común, lo comunitario, vamos a poder ir dejando de lado el individualismo que nos han tratado de meter por tanto tiempo. Yo le diría a la gente que este es un buen momento, de todas maneras, a pesar de la dificultad, para fortalecer la comunicación con su gente cercana, con sus seres queridos, con los que le toca estar encerrado a veces en unos pocos metros cuadrados. Buscar cómo profundizar la comunicación,
la relación con ellos, el buen trato, el afecto. Eso es lo que hoy día puede fortalecerse. Y con quienes no podemos estar cerca, tratar de mantener de todas maneras un diálogo, una comunicación. Puede ser telefónica, puede ser por estos programas que a veces tenemos. Hay gente que no tiene acceso a estos programas, pero siempre hay algún modo de comunicarse. Creo que es importante darle ánimo a aquel que anda bajoneado, porque un día es uno, pero otro día es otro, y al otro día soy yo. Entonces, ese darnos ánimo mutuamente, ayudarnos a salir cuando estamos bajoneados, nos ayuda, ayuda al otro y después también nos puede significar una ayuda a cada uno de nosotros. No aislarnos, no quedarnos solos, no desconectarnos de los demás. Siempre hay un modo de comunicarnos y siempre hay un modo en que podemos ayudar al otro. Siempre hay alguna forma en que podemos ayudar. Y esa ayudar al otro, al final también me ayuda a mí. Yo te diría que en el humanismo yo he aprendido que en la medida que ayudo a ti, te ayuda a ti a transformarte, a estar bien, eso también me ayuda a mí a estar mejor. Y en definitiva, ganamos todos. Ganamos todos. Genial, Tomás. Bueno, con esas reflexiones queremos ir cerrando ya el capítulo de hoy de Tiempo de Cuarentena. Gracias, Tomás, por haber estado intercambiando sobre todos estos temas de actualidad y de contingencia de esta semana. El lunes viene era el formato habitual con invitados, con panel, así que ahí vamos a estar comentando más temas con invitados. Así que nos dejamos esperado para el lunes a las 8, entiendo que también, a las 9 de la noche, que es a las 9. Te agradezco a ti, Danilo, a ti y además veo que estás acompañado de dos grandes que yo admiro mucho, Víctor Jara, lo veo detrás tuyo, y Asilo al otro lado. Creo que ambos nos han dado tremendos aportes con los cuales nos inspiramos para seguir adelante. Así que muchas gracias. Sí, nos vemos entonces la próxima semana. Saludos a todos.